This is Mission Control Houston. For those of you watching, the Crew Dragon vehicle. En Facebook ya se está empezando la transmisión. Un saludo desde Terraza Viva, Riobamba, Ecuador. En la naturaleza tenemos crisis, pero en esas crisis florecen nuevas plantas y también renacen nuevas esperanzas. Hoy día estamos atravesando una crisis sanitaria mundial, la crisis del coronavirus, una enfermedad que nos da miedo, desesperanza y certidumbre y que por supuesto no sabemos cómo actuar. Estoy convencido que con el paso de las horas, días y meses, vamos a aprender a convivir en esta crisis y aprenderemos a descubrir nuevas formas de vida y de convivencia. Pero para ello tendremos que hacer algunas cosas, como por ejemplo, a valorar la tranquilidad familiar e individual por sobre un enloquecido mundo global. Tendremos nuevamente que aprender a valorar, a cuidar la naturaleza y priorizarla por sobre un consumo irracional. Tendremos que aprender a convivir en familia y en comunidad, pero también tendremos que valorar nuestra salud por sobre el dinero, comprender que la muerte y la vida son parte de un todo, aunque muchas muertes también nos afecten. Y tendremos que aprender a valorar nuevamente a nuestros productores agropecuarios locales, que con su trabajo precarizado día a día abastecen las mesas de nuestros hogares en las grandes ciudades. Estoy convencido que la agricultura urbana es una alternativa entonces en esta crisis. Y la agricultura urbana lo que genera son dos objetivos. El uno es que nos ayudan en la economía de la familia y el segundo es que nos garantiza alimentos para la mesa de nuestros hogares. Pero para cumplir con estos objetivos se requieren algunos principios. Uno de los fundamentales en la agricultura y también en la agricultura urbana, por ejemplo, es el principio de la diversidad. Y para cumplir ese principio necesitamos muchas plantas. En Terraza Viva nosotros tenemos una extensión de este patio de 25 metros cuadrados. No usamos todo, solamente usamos los bordes, tanto en piso como en paredes. Y, por supuesto, usamos esta parte del patio para también colgar la ropa de la familia. Pero en Terraza Viva tenemos cerca de 50 especies de plantas, una especie pecuaria que son nuestras 4 gallinas y un sistema de violes y de compostaje. Nuestra meta es que con mucha diversidad de plantas y también con la diversidad de alimentos podamos abastecer entre un 5 y 10% de la canasta de alimentos mensual de nuestra familia. Hacia allá deberíamos tender con la agricultura urbana, además de que los alimentos son sanos y seguros para nuestro consumo. La diversidad de plantas también nos genera diversidad de insectos, benéficos y plagas, por supuesto, pero todos ellos son parte de un ecosistema. La diversidad de plantas también nos genera diversidad de alimentos para la mesa de nuestros hogares. Es por ello que, amigos y amigas, les invitamos a todos ustedes a hacer agricultura urbana, a hacer sus terrazas vivas, sus huertas urbanas, a quedarnos en casa y hacer que la agricultura sea una alternativa para esta crisis. Hola, un saludo desde Terraza Viva, todos. Riobamba, Ecuador. Hola, buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos y con todas. Amigos y amigas, un saludo al conversatorio número 5, el módulo número 5 de Agricultura Urbana, Retos y Desafíos.
Son las 16 horas con 5 minutos. Darles la bienvenida a nombre de Terraza Viva, de las redes de huerteros del Ecuador. El equipo que está llevando la logística de Quito, estamos con Silvana Granizo. Ya. Ya. Los huertos urbanos son posiblemente uno de los muchos espacios que nos muestran una visión concreta sobre el comportamiento alimentario de una parte de la sociedad, ya que a través de estos espacios se puede observar una actitud frente a los alimentos y su consumo. Además, nos permiten comprender la importancia de su proyección, porque es una herramienta con un amplio potencial de transmisión cultural. En el ámbito alimenticio y social satisfacen nuestras necesidades y cuando tenemos contacto con la tierra nos reconocemos como parte de ella y no como sus dueños. Buenas tardes, soy Erika Valdivieso de la Huerta Gaia y junto con Terraza Viva les damos una cálida y cordial bienvenida al módulo 5, Nutrición de las Plantas, de los conversatorios de agricultura urbana, retos y desafíos en el 2020. Aquí, bueno, Francisco tiene problemas con el audio. Byron, no sé si usted presenta a los huerteros. Ya. Bueno, entonces Miriam Merazo. Estoy buscando. Miriam Merazo. Vamos ahora a la huerta de Quito, de Valentina Urbano, de su familia. Buenas tardes, amigos. Para Buenas mí es tardes, un gran amigos de la gusto huerta. saludar a todos los huerteros de En casa aquí tenemos Quito, del unas país. papas andinas, tienen 2 semanas dándose la huerta, por eso tenemos frambuesas
Tenemos árboles de tomate que son delicados por las granizadas. Tenemos el higo, nos carga unos 100 higos más o menos. Ya. Aquí tenemos tomates riñón, están todavía pequeños, son tomates riñón amarillos. Tenemos unas flores que recién estamos sembrándolas, así que no salen. Esta es una bugambilla de color blanco. Estos son tomates riñón grandes, cherries rojos y cherries amarillos. Este de aquí ya nos sorprendió, es la primera vez que tenemos tomates, nunca hemos tenido, así que estamos muy contentos. Tenemos recamaras, frutillas, alberjas que también ya están en floración, nunca hemos tenido alberjas. Un cartucho amarillo siempre nos alegra la vida ese. Tenemos ají para fumigación, lechugas, albahaca, perejil, ajo, más lechugas. Aquí tenemos las zanahorias que ya mismo deben estar por estar listas, árboles de jacarandá. Esto es ají con pimientos que ya están germinados, están ya mismo para que los sembremos. Aquí tenemos potasio para las plantitas, los árboles frutales. Aquí tenemos el compost que mezclamos para todas las plantas, siempre le estamos alimentando. Este es un durazno. Tenemos una mandarina, la estamos alimentando con hierro para recuperarla. Esta creo que es una granadilla o es un taxo. Este es un aguacate de 1 año y medio. ¿Ya? Esta es una guayaba, está muy florecida, es la primera vez que nos da frutos, ya tenemos frutos. Acá tenemos un árbol de babaco, ya está pronto a trasplantar. Muchas gracias, amigos de la huerta. Saludos. Buenas tardes, amigos huerteros de Quito, del país entero. Y como ustedes vieron, mi huerta la llevamos toda mi familia. Sanos, sin agroquímicos, frescos. Hoy en día se escucha tanto el tema de alimentos que causan daño por los químicos. Entonces, para nosotros es muy importante que en la casa tengamos alimentos confiables para nuestros hijos. Valentina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? Bueno. ¿Aló? Bueno. Bueno, otro tema por el cual nosotros tenemos... Valentina, ¿ahí estamos? Sí. Hola, Francisco. Buenas tardes, Valentina. Bienvenida con ese lindo video de Quito y tu familia. Te pedimos de favor que nos puedas comentar rápidamente por qué estás haciendo agricultura urbana, desde cuándo haces agricultura urbana y cuáles son los beneficios que está dando para tu familia. Bueno, ya agricultura urbana... Realmente toda mi vida la he llevado, desde que somos niños, nuestros papás nos han enseñado a sembrar una semillita en el patio y a que crezca. Pero realmente ya desde que formé mi propia familia con mis hijos, les he ido inculcando, no sé, un par de años, unos 3 años tal vez, empecé con árboles, ahora ya voy llevando el resto de plantitas que son más para la alimentación, para la casa, para que mis hijos sepan de dónde vienen los alimentos que ellos comen y no se olviden que al vivir en ciudad y con eso logramos tener nuestros alimentos y que luego puedan transmitirse a través de las generaciones esos conocimientos y no se vayan perdiendo. Que dejen los celulares, que dejen de andar en la televisión y que los niños aprendan a llevar una vida sana físicamente, emocionalmente, en el huerto de su casa, en la tierra, cogiendo esa tierra sin tenerle miedo, sino que haciendo la suya. Bueno, también comentarles de que en mi casa, desde que empezamos a hacer alimentos para la huerta, como es el compost, disminuimos totalmente la basura, ya no huelen mal los basureros de la cocina. Ese es un tema importante. Es algo muy bello en la casa que hemos hecho y de pronto dijimos, ¿y qué hacemos con todo este compost ahora? Bueno, alimentemos más plantas, traigamos más plantas y así empezamos a crecer y nuestra huerta ha ido mejorando, se las ve más sanas a las plantas. Y ahora en época de pandemia también es súper importante y nos hemos dado cuenta que tenemos una fuente de alimento segura de que podemos tenerla en cualquier momento, ¿no? Que no tenemos que depender de si hay o no hay alimento a la venta. Muy bien, Valentina. Un abrazo a nombre de toda la red de huerteros del Ecuador. Felicitaciones y cuando utilices la relación con la tierra. Vámonos entonces a otra ciudad.
Gracias, Valentina. Un saludo a tu familia y a todos los huerteros de la red de Quito. Vámonos, por favor, Byron y Salomón, con la huerta de Portoviejo, la huerta urbana de Portoviejo de Salomón Solís. Vámonos con ese video y alístate, Salomón, por favor, para conversar contigo. Somos una familia, como podrán notar por el apellido, diferente a las otras, y este es nuestro pequeño huerto que comenzó como un experimento. Estas plantas que están aquí, como podrán ver, son tomates, pimientos, frijoles, etc. Y están puestas aquí temporalmente hasta que crezcan un poco más y podamos trasplantarlas bien. La malla es para una cuestión de seguridad para esta loca de aquí y para que las enredaderas puedan crecer. También planeamos poder cubrir esto con más plantitas. Aquí está aquí, la de abajo, como compost, tierra que teníamos aquí alrededor, que estaba dañada prácticamente, y le pusimos materia orgánica para darle un poco más de vida. Comenzamos con este semillero, donde tenemos brócolis, acelgas, lechugas, entre otras cosas, para poder variar un poco con nuestro huerto. La idea de esto es darle vida a esta parte de la terraza y poder tener un ambiente más cómodo y reducir nuestros desechos y aportar con un poco a nuestra huella de carbono. Ahora estamos intentando reciclar todo lo que podamos, plásticos, cartones, entre otras cosas, para poder seguir sembrando con más variedad. Y estoy en este grupo de Terraza Viva para poder seguir aprendiendo y hacer que este huerto crezca aún más y que algún día podamos alimentarnos de estos vegetales y frutas que tenemos aquí. Muchas gracias. Gracias, Salomón. Bienvenido a los conversatorios. Salomón, desde Portoviejo, bienvenido. Cuéntanos, Salomón, ¿desde cuándo estás haciendo agricultura urbana y cuáles son los beneficios para ti allá en Portoviejo que tienes de tu huerta urbana? Cuéntanos, Salomón, bienvenido. Ok, saludos a todos desde la ciudad de Portoviejo, soy Salomón. Y nuestro huerto aquí en casa comenzó como un experimento. Todo esto comenzó a raíz más en intentar ser más sanos en lo que comemos, en lo que hacemos. Entonces esta huerta surge de eso, intentar reducir la basura e intentar aportar algo a la sociedad. O sea, además de la reducción, queríamos incentivar a más personas para que hagan esto. No habíamos hecho esto, mi familia y yo no lo habíamos hecho antes, debido a que en la casa solo estábamos para dormir, la vida era muy ajetreada, y se nos dio esta oportunidad y hemos empezado desde cero, técnicamente. Nunca lo habíamos intentado de esta forma. Y estamos viendo un cambio total, porque la terraza solo era un lugar para tener las cosas ahí, pero ahora le da un poco más de vida. Tener aunque sea las plantas pequeñas, le da un poco más de vida y la convivencia familiar es mucho más cómoda ahí. Es un lugar que se va haciendo nuestro. La terraza ahora es más nuestra y nos da muchas ilusiones por poder continuar con esto y que crezca aún más. Así que gracias. Gracias, Salomón. Excelente experiencia. Tú empezaste en la cuarentena y muchos han empezado en esta cuarentena haciendo agricultura urbana, pero estamos en esa aventura y por supuesto eso es lo que tenemos que hacer. Vámonos ahora, gracias, Salomón, a ti y a tu familia. Nos vamos ahora con la ciudad de Ambato, Mercedes Guerrero. Byron, por favor, vamos con el video de Mercedes Guerrero desde la ciudad de Ambato y nos preparamos, Mercedes. Estoy aquí en Ambato, en la parte detrás de mi casa, y estoy queriendo compartirles lo que tengo. Síganme, por favor. Aquí empezamos con el compost que Panchito Nagotena me enseñó, y ya tengo aquí el compost preparándose. Tengo aquí los residuos de la cocina, y también aquí tengo ya los semilleros. Ya tengo aquí algunas plantas que están creciendo, como cilantros, como ajos, como tomates. Y también acá tengo otras opciones que estoy sacándoles raíz inclusive ya. Aquí tengo ya el compost que yo lo hice también en las llantas recicladas.
y muchas lombrices de ahí. Entonces tengo inclusive le sembré un tomate para ver si es que este puede ayudarme y sale bien. También tengo estas plantitas que van a ayudarme a hacer sombra luego. Venimos aquí donde tengo los ajos y tengo también los cilantros. Allá inclusive tengo unos mellocos, ¿ya? Aquí tengo lo que son las espinacas, que están todas fuertes, bonitas y hermosas. Y aquí tengo los perejiles que ya se me van a hacer semilla. ¿Listo? Aquí tengo las cebollitas puerro. Por allí tengo también unos nabos. Aquí tengo las otras plantas. Ya. Entonces pueden ver ustedes ahí los ajíes. Y aquí tengo las papas que ya están en flor. También tengo aquí más cilantros que ya están ayudando mucho a que también se vayan los animalitos que son más dañinos para las plantas. Los tomates que coseché. Mientras que aquí en esta área, en cambio, todo lo que es jardín, que la hierba luisa, que los claveles, que los tomates, que las flores, que las uvillas, que el romero y las plantitas que me ayudan a dar alegría al jardín. Entonces aquí pueden ver muchas plantas también medicinales que me ayudan también para las hojitas que me ayudan en la cocina y para estar todo sano y saludable. Sin embargo, amigos, les ofrezco estas plantitas que me ayudan a dar alegría a la casa. Eso es lo que les puedo compartir, pues, y ha sido un gusto. Ha sido un gusto poderles indicar una pequeña partecita de lo que hago en mi. Bienvenida, Mercedes Guerrero. Cuéntanos, en cambio, tú estás en Ambato, Mercedes. ¿Desde cuándo haces agricultura urbana y cuáles han sido los beneficios que tú ves que es hacer agricultura urbana? Cuéntanos, bienvenida, Mercedes. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder compartir este espacio con todos ustedes y yo más o menos aquí en mi casa vengo aprovechando estos espacios como unos 3 años. Mientras que ya con mi mamá, yo cuando era pequeñita sí le ayudaba que a mover la tierra, que a veces a cosechar una plantita, que a saber cómo se siembra o cómo se la alimenta. Sin embargo, no he seguido porque no ha habido el espacio aquí en mi casa. Pero yo me doy cuenta que podíamos aprovechar bien el espacio que tenemos porque lamentablemente aquí en Tungurahua tenemos los productos con muchos químicos y esos afectan mucho la salud. Si nos damos cuenta, nos decían que Tungurahua es una de las provincias donde más desarrolla cáncer de estómago. Es precisamente por los químicos. Entonces nosotros decidimos en mi casa aprovechar el espacio pequeñito y convertirlo, ese césped, ese espacio verde, convertirlo en un espacio donde podamos sembrar nuestras plantas. Por ejemplo, cosas que son más sencillitas y que no tienen necesidad de mucho espacio. Entonces los tomates, los cilantros, el perejil y cositas que uno sí pueda conseguirlas y estén más al alcance, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros hacemos este espacio en la casa. Y otra que también mi esposo tiene problemas de gastritis. Entonces, una de las situaciones que también afecta mucho es los químicos de los productos. Por tal razón, nosotros también hemos visto por salud. Y otra razón es porque también nosotros queremos preservar las semillas que han tenido nuestros abuelos, nuestros padres. Y precisamente, como yo les comentaba la semana pasada, yo soy cuencana y yo de Cuenca me traigo algunas semillitas cuando visitan mis padres. Bien. Entonces eso les puedo compartir. Felicitarte, agradecerte, has dicho un tema esencial de nuestras huertas urbanas, la salud, la cultura y preservar la soberanía alimentaria a través de las. Queremos agradecerles a Valentina, Salomón y a Mercedes desde Quito, desde Puerto Viejo y desde la ciudad de Ambato. Queremos también agradecerles a José Moncada, Edwin Yepes, Paola Campaña, Doris Quimbiamba y Blanca Vintimilla, que también nos enviaron sus videos para poder sacar en este segmento de la Huerta de la Semana. Sin embargo, esos segmentos saldrán en los próximos días. Vámonos entonces con el siguiente segmento. Bienvenido con tu segmento Permacultura y Huerta, por favor. Bienvenido, Alex, desde Ambato.
voy a hablar también sobre la importancia del agua de lluvia y sobre algo que yo aprendí un poco fuera del mundo de la huerta, ¿no? Y de la permacultura. En Perú, yo estuve en Perú en una cadena de 3 días, de unos cursos gratuitos, y me fui a la instalación de los tanques de reserva, ¿no? De los reservorios de agua que van en el techo, las cisternas. Entonces ahí me dieron unos datos muy interesantes sobre el agua que me hicieron como comprender el valor que tenía, ¿no? El agua de lluvia. Porque una pregunta muy frecuente en el compost es de si hay o no hay que añadirle agua, y bueno, y la pregunta se reduce a eso, ¿no? Pero lo que a veces no se toca es, digamos, qué tan buena es el agua del grifo para nuestro compost o para nuestras... El agua del grifo, por un lado, tiene cloro, ¿no? Para hacerla potable. Ese cloro es perjudicial para los microorganismos de la tierra o del compost, ¿no? Entonces, por ahí ya deberíamos tener cuidado con cómo utilizamos esa agua. También tiene cal, ¿no? Que es un mineral utilizado en este caso para que se vaya incrustando en las pequeñas grietas o pequeñas fugas de la tubería y las vaya sellando, ¿no? Y esa cal también puede tener un efecto como de taponamiento en las plantas, una cal agrícola. Entonces, cuando hay que utilizar agua y no tenemos agua de lluvia y no nos queda otra opción que utilizar agua del grifo, lo que debemos hacer es reposar el agua del grifo durante unos 2 días, ¿no? Para que se pueda evaporar el cloro y se pueda asentar la cal, ¿no? Y hay algo más sobre el agua del grifo, y es que en ciertos casos las redes la tubería pasa por debajo de campos de cultivo y los pesticidas pueden llegar a filtrar. Eso también puede perjudicar a nuestras plantas y a nuestro compost. Entonces, es muy importante que nosotros valoremos el agua de lluvia y cuando esté a nuestro alcance podamos desarrollar sistemas para recoger agua de lluvia, ¿no? Desde las canaletas, o sea, no mandarlas al desagüe, sino tratar de juntarlas. Mi abuelo en el campo tenía a cada lado de su casa unas cañas guadúas, ¿no? Recogiendo agua a tanques de 200 litros, porque no tenían agua potable, era lo único que podían conseguir. Y bueno, como que de niño yo no lo entendía mucho, pero ahora he aprendido a valorar la importancia del agua de lluvia. Entonces, ese era mi mensaje para hoy. Y gracias por... Muy bien. Muchas gracias, Alex Rocha, desde Ambato, con el segmento Permacultura y Huerta. Amigos y amigas, les damos la bienvenida a quienes se han ido conectando a los conversatorios de agricultura urbana, retos y desafíos en el 2020. Vamos a iniciar en unos muy pocos minutos ya con nuestros panelistas, Pancho Bastidas desde Guayaquil y Rodrigo Torres desde Babahoyo, con el módulo 5, nutrición de nuestros cultivos, ¿no? Vámonos con un último segmento, que es el segmento que es de la huerta a la olla. Con este segmento lo que estamos haciendo es, a partir de los cultivos que ustedes van teniendo en sus huertos, de los animales de corral que ustedes tienen en sus huertos, nuestra compañera Adriana Santander va a preparar cada semana platos nutritivos y, por supuesto, saludables para nuestra familia. Vamos con el segmento, Byron, de la huerta a la olla con Adri Santander. Vamos con ese video. ¿Qué cosecharé para que Adrianita prepare el plato de la semana? A ver, apio, espinaca, acelga. Vamos con la acelga desde Terraza Viva, Riobamba, para que Adrianita Santander prepare desde Quito el plato de la semana. Vamos con la acelga. Acelga desde Riobamba. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al segmento de la huerta a la olla. Yo soy Adri Santander de Tropical Maqui desde Quito. El día de ahora vamos a trabajar con los materiales proporcionados por Terraza Viva y vamos a elaborar fideos caseros de acelga. Bienvenidos. La receta que vamos a preparar ahora son fideos caseros de acelga. Para ello necesitamos la acelga proporcionada por Terraza Viva, separado la hoja del tallo. Necesitamos 6 cucharadas de agua, 100 gramos de harina y un huevo. El paso que vamos a realizar es licuar las hojas previamente cortadas con el agüita. Una vez licuado y cernido vamos a obtener este concentrado de acelga.
Con él vamos a preparar los fideos caseros y este sustrato también nos puede servir para jugos naturales o ensaladas. Ahora vamos a mezclar la harina, colocamos el huevo y vamos a colocar 3 cucharadas, vamos a poner una más, del zumo de acelga. Lo siguiente es mezclar con las manos hasta obtener una masa uniforme. Si sienten que la masa está un poco húmeda, vamos a colocar un poquito de harina y seguimos mezclando. Cuando vean que la masa se despega del bowl, es hora de amasar. Lo vamos a dejar un bol a un lado, vamos a poner un poquito de harina en el mesón y empezamos a amasar, como que estuviéramos lavando la ropa. Vamos a amasar durante 10 minutos hasta tener una masa homogénea. Ya les voy a enseñar cómo va a quedar. Ya hemos amasado durante 10 minutos esta masita y nos vamos a dar cuenta que ya está lista cuando le metamos el dedo y regrese a su forma original. Ahora esta masa la vamos a dejar reposar durante 15 minutos. 15 minutos y es momento de estirar la masita. Vamos a poner harina sobre el mesón, cogemos nuestra bolita, un poquito más de harina y empezamos a bolillar. Es importante que la masa se estire hasta alcanzar un grosor de 2 milímetros y después de eso vamos a cortar nuestros fideitos. Hemos estirado nuestra masa como ustedes ven y ahora vamos a proceder a cortarla. Si tienen un cortador de pizza mucho mejor y si no, podemos hacerlo con un cuchillo bien finito. El grosor del fideo va a depender de sus gustos y podemos hacerle tipo fettuccine, que son estos gruesitos, con mucho cuidado para que no se rompa la masita. Y así es como nos va a quedar. Ahora que ya tenemos listos los cortes de nuestros fideitos, vamos a proceder a secarlos. En mi taller ya adapté un palo de escoba para colgar la pasta que he realizado, pero si ustedes no cuentan con esto, pueden utilizar un armador, poner ahí sus fideitos como yo lo estoy haciendo aquí, y los vamos a dejar secar durante 15 minutos. Luego de esto vamos a poder usarlos ya para cocinarlos. La cocción de los fideos es por 3 minutos y finalizando esto pueden acompañarlos con lo que más les guste. Un atuncito, un seco de pollo, un seco de carne. No se olviden, utilizamos los materiales de nuestra huerta urbana. En este caso trabajamos con los materiales de Terraza Viva. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Listo, gracias al segmento de la huerta a la olla con Adri Santander. Como ustedes ven, amigos y amigas, vamos a trabajar cada semana con videos de productos que sacan ustedes en su huerta urbana y esos van a la cocina de Adri Santander para que preparen nuestros platos. Con esto hemos terminado los segmentos de la semana. Agradecer el segmento de la huerta urbana de la semana. Han participado 3 huertas. El segundo segmento de Alex Rocha, permacultura y huerta. Y el tercer segmento de ahora que ha sido de la huerta a la olla con Adri Santander. También a trabajar el segmento de economía del futuro con la organización comunitaria Utopía y cada 15 días también el segmento de niños y huerta que trabajará Miriam Erazo, ¿no? Con esto entonces nos vamos al tema central del conversatorio de hoy día. El tema central del conversatorio de hoy día es el módulo 5, nutrición de nuestras plantas. Para ello recibimos nuevamente a Francisco Bastidas desde Guayaquil y a Rodrigo Torres desde Babahoyo. Los dos son colegas agrónomos, trabajan en el campo muchos años y trabajan con cultivos mucho tiempo. Y ellos lo que nos van a indicar hoy día es principalmente una vez que la planta ya va a la casa definitiva, es decir, ya le trasplantamos desde el semillero hasta la casa definitiva, esa planta va a nutrirse, va a alimentarse. Y vimos el módulo anterior con Pacho Gangotén y con Carlos Rodríguez en el módulo 4, que para que la planta se nutra bien, la base es el suelo, el organismo vivo, y en ese suelo van a ver los alimentos que la planta va a necesitar durante todo su ciclo de vida. Entonces, hoy día vamos a ver esa planta una vez que está ya en su casa definitiva, sea en macetas plásticas, o sea, en huachos o en canteros, en patios de tierra, ¿qué alimentos necesita esa planta? ¿Qué pasa cuando la planta tiene buenos alimentos?
¿Qué pasa que en cambio cuando la planta no tiene buenos alimentos? ¿Cómo le vemos a la planta cuando le está faltando alimentos? Y finalmente nos van a comentar Pancho Bastidas y Rodrigo Torres de dónde podemos obtener fuentes de alimentos. Finalmente, para darles la posta a Pancho Bastidas y a Rodrigo Torres, recordarles lo siguiente. Hoy es el módulo 5. La próxima semana vamos a tener el módulo 6 con Carlos Alberto Briganti desde Argentina, que va a trabajar nuevamente alimentación con bioles, compostaje, y en 15 días tendremos el módulo de igual manera de compost, agricultura con Francisco Mandoja para seguir fortaleciendo los elementos de cómo alimentar a nuestras plantas. Bienvenidos, siendo las 16:36, le damos la bienvenida a Francisco Pancho Bastidas desde Guayaquil y a Rodrigo Torres desde Babahoyo. Bienvenidos, Pancho y Rodrigo. Por favor, con ustedes nos vamos a nutrición de nuestros cultivos. Buenas tardes con todos. Una vez más es un gusto estar con ustedes. Esperamos poder dar algunos criterios que sean importantes para el trabajo de este tan bonito emprendimiento que han tenido cada uno de ustedes en sus casas y que pueda ser de provecho para cada una de las personas y para sus familias y para el entorno. Nosotros creemos verdaderamente que este es un accionar que pega directamente en poder salir de la pobreza, porque es una forma simple, y así son las grandes ideas, de forma simple como se puede argumentar para poder dar soluciones a este gran problema que es de la alimentación y de una manera segura. La semana pasada fuimos un poquito más profundos, siempre pensando en el tema de la profesionalización de todo el mundo, ¿no? Siempre creemos en que los criterios puede llegar a tener todo el mundo, y cuando uno profundiza un poquito más termina de entender los porqués y así actúa de mejor manera. Hoy nos dieron la tarea de hacer exactamente lo mismo, pero con un lenguaje un poquito más sencillo, y es lo que vamos a lograr. Rodrigo es una persona de mucha experiencia en el tema de nutrición vegetal. Yo, como dije la otra vez, vengo solamente a hacerle la vara. No solo que viene bañado, sino hoy día viene hecho el pelo, así que está completo, pelo, barba y espulgada. Sin más, lo dejo a Rodrigo, que es el plato fuerte y que les va a dar muy buena información el día de hoy. Yo por ahí estaré matizando algo en el transcurso de la charla. Adelante, Rodrigo. Gracias con todos por su presencia. Los temas de nutrición para nuestros huertos orgánicos. Perfecto. Como decía Francisco, este tema de huertos urbanos es muy interesante porque nos permite tener alimentos de mejor calidad, más sanos, inocuos, sin pesticidas que nos puedan traer algún efecto adverso. Y hay una problemática muy evidente, como lo es, que la población está creciendo. Y la estadística nos dice que para el año 2050 habrá 9.000 millones de habitantes en la Tierra, 2.000 millones más de lo que vemos ahora. Y hay una gran preocupación por tener estos alimentos con mayor salubridad y que sean libres de pesticidas. Para alimentar ese 2.000 millones de personas que habrán dentro de 30 años, requerimos aumentar un 60% la producción, porque obviamente la superficie de la Tierra no la podemos incrementar. Los 510 millones de kilómetros cuadrados que tenemos no lo podemos incrementar ya. Incluso cada día o cada año se va perdiendo cerca de 11 hectáreas a nivel mundial, por lo que se va sellando para construir edificaciones. Y el matiz principal de esto es que debemos tener alimentos y agricultura más sustentables. Mantener la preservación de los recursos, es decir, en pocas palabras, reponer lo que le estamos extrayendo del suelo, porque nuestra cosecha o todos los alimentos que salen del suelo
le consumen nutrientes al suelo, y nosotros lo que debemos hacer es reponerle nutrientes como tal, reponerles materia orgánica. Pero como ya había comentado, todos estos alimentos se originan del suelo, ¿sí? Entonces, para tener la formación del suelo de 2 a 3 centímetros del suelo se originen, eso puede durar hasta 300, 500 millones de años. Entonces, ahí la importancia de cuidar este recurso para dejar a las próximas generaciones la cama de las plantas, o en pocas palabras, que puedan conseguir alimentos de mejor calidad sin tantos pesticidas. Y el 95% de estos alimentos provienen del suelo. Es de suma importancia el cuidado del suelo, hacer todas las prácticas, no aumentar la contaminación del agua, del suelo. Eso está muy preocupado más que toda la comunidad europea, y nosotros debemos comenzar a preocuparnos. Pero ¿cómo está compuesto el suelo? El suelo está compuesto de 3 fases, que van muchos factores del suelo, como son los minerales, el tema del pH, el tema de sales, el tema biológico, que es todos los microorganismos que van a solubilizar los nutrientes que se encuentran en el suelo, van a sacarlos del suelo para que la planta los pueda absorber, y incluso van a hacer que esos nutrientes tengan una mayor disponibilidad hacia la planta. El tema físico son varios parámetros que nosotros vamos a aprender a manejar, cómo va a ser la compactación del suelo, cómo manejar la estructura, la textura, que vamos a ver más adelante todos estos términos, cada uno de ellos. ¿Sí? Cómo podemos nosotros hacer más eficiente nuestro riego sabiendo o conociendo la parte física del suelo. Pero definamos qué es el suelo en concreto. Es una proporción de arena, limo y arcilla, agua, materia orgánica y microorganismos. Cada uno va a estar en diferentes proporciones de acuerdo a nuestro tipo de suelo, a nuestra ubicación geográfica donde estemos. La composición ideal del suelo debería ser esta de aquí, para que haya un correcto crecimiento de la planta, un crecimiento idóneo, la planta crezca bonito. Debería ser un 45% una fase mineral, un 25% de agua, un 25% de aire, y un 5% de nuestro suelo debería contener materia orgánica. Agua sabemos perfectamente que la consume la planta, y dentro de esta agua va a estar disuelta todos los nutrientes, toda la comida que la planta necesita, todos los minerales. Debe haber un 25% de aire, obviamente, porque las plantas respiran por las raíces, y la materia orgánica, que es importantísima, ya que aquí se van a alojar todos los microorganismos que nos van a ayudar al crecimiento de nuestras plantas, y también a controlar en cierta manera por lo que podrían ser perjudiciales. Habíamos visto unos términos como textura y estructura. Definámoslos. Textura es como yo tengo en mi suelo el porcentaje de arcilla, de limo y de arena, ¿sí? Que son las partículas que están en el suelo. De ahí mi suelo puede variar a ser un franco arcilloso, franco limoso, un suelo arenoso, un suelo que solo contenga limo. Y la estructura es cómo va a estar arreglado estas partículas de arena, limo y arcilla. La arena van a ser aquellas partículas que tengan de 2 milímetros a 0.05 milímetros, que es la que tenemos aquí a nuestra derecha, la más grande. El limo de 0.05 a 0.02, que son estas de aquí ya más pequeñas. Y la arcilla son las partículas más pequeñas, menor a 0.02 milímetros, que son las que tenemos acá. Cuando nuestro suelo tiene demasiada arcilla, va a tender a compactarse, va a tender a encharcarse, y que sea mucho más difícil el riego. ¿En qué nos ayuda la estructura? Que esto es algo que nosotros podemos manejarlo con la adición de materia orgánica, de compost, de los bioles. Para todo eso nos ayuda a mejorar la estructura. ¿Cómo nos ayuda esto a crear
un espacio poroso en el suelo, que haya aire que pueda penetrar bien el agua a través del riego. A todo eso nos va a ayudar al manejo de la estructura del suelo, a que se pueda conformar con la materia orgánica, que forme la arena, limo y arcilla que está aquí, y pueda haber el espacio para que haya agua y aire, y las plantas lo puedan tomar. La materia orgánica, que esto es la parte principal en el suelo y en nuestros huertos, que es la que nos vamos a enfocar mucho más. ¿De dónde proviene esta materia orgánica? Proviene de los tejidos vegetales o animales, que son los residuos de cosechas, de podas, del mismo estiércol. Esto tiene que pasar por la acción de microorganismos y en una fase de composteo que va a influir la temperatura, el pH, vamos a ver más adelante qué es el pH, para que esto se descomponga y se comiencen a liberar los nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, zinc, etc. Y finalmente se van a formar las sustancias húmicas, que son unos compuestos ya mucho más estables, que nos van a ayudar a mejorar nuestro suelo, a mejorar la cama de nuestras plantas, ¿sí? Y que van a hacer que los nutrientes estén mucho más disponibles. Pero ¿cuáles son los beneficios de la materia orgánica? Tenemos beneficios físicos, a que no haya compactación, que el agua pueda penetrar bien a través del suelo de nuestra huerta o de nuestra maceta. Beneficios químicos, por ejemplo, aquí tenemos dos fotos en la parte superior. Esta es una vista a microscopio de arena como tal, y abajo está la misma partícula de arena con materia orgánica. Esto que se ve como polvo, como ceniza aquí, va a ser la materia orgánica, la que nos va a ayudar a retener todos los nutrientes, toda la comida que la planta necesita. Porque si no estuviese esa materia orgánica, estuviese la partícula de arena sola descubierta, los nutrientes no pudieran adherirse aquí, juntarse, aglomerarse, y eso va a hacer que los nutrientes se pierdan fácilmente con un lavado, con un riego. Es por eso que nosotros ponemos en una maceta una planta, una semillita ahí, y da una producción pobre, da un rendimiento bajo. Pero si adicionamos materia orgánica, el compost, gallinazas, cualquiera de estas sustancias, vamos a tener una cosecha de mejor calidad. La materia orgánica también nos da un beneficio biológico, que habíamos comentado, que nos ayuda a que haya una mayor diversidad microbiana, ¿sí? A que los nutrientes estén disponibles. A todo esto nos va a ayudar. Y si hay nutrientes, hay solubilidad de elementos, la planta come mejor, crece más vigorosa, va a tener menos propensa a que le ataquen enfermedades como hongos, bacterias o los mismos nematodos, que son como una especie de gusanos pequeñitos, diminutos, que atacan a las raíces. Prueba de ello, nosotros hicimos un estudio en bandeja de germinación. Aquí a la derecha está sin materia orgánica, a la izquierda está con materia orgánica. Como podemos ver, hay mayor cantidad de raíces, ¿sí? Hubo mayor precocidad, bueno, no puse aquí la foto, pero las plantas estaban mucho más grandes, obviamente porque estas raíces hicieron que ella absorba todos los nutrientes. El 70% de lo que la planta come, se alimenta, lo va a hacer por las raíces, y un 30% lo puede hacer por las hojas. Entonces, otro beneficio al tener más raíces va a ser que cuando la trasplante, la planta no va a sufrir un periodo de estrés, que las plantas también se estresan, y nos va a ayudar a que tenga mayor precocidad en cuanto a nuestra cosecha. Hay un término muy importante que debemos conocerlo, como es el pH. El nombre lo indica potencial de hidrógeno, por eso pH. Esto lo que hace es medir la cantidad de iones de hidrógeno, pero para hacerlo mucho más simple, esto va en una escala de 0 a 14, donde 7, que es la mitad, es la neutralidad. De 7 para abajo va la acidez, y de 7 en adelante va la basicidad o la alcalinidad. Entonces, todo lo que sea ácido va a ser como el limón, como el vinagre. Lo que sea alcalino, mayor a 7 el pH, va a ser como la cal. Si usted está cultivando en su huerta
con un suelo negro, lo más probable es que tenga un tema de acidez. ¿Cómo determinamos eso? Sí, podemos coger una cucharada de suelo de la huerta, que es de suelo negro, y nosotros le podemos poner agua oxigenada, y si al poner el agua oxigenada en el suelo hace una efervescencia, eso quiere indicar que usted tiene problema de acidez. Si hay alguien que nos está escuchando en la charla y está en el lado de la península de Santa Elena, que tenemos suelos alcalinos, o partes también de Manabí, con lo mismo, una cucharada de suelo, pone limón, exprime limón, y si hay efervescencia, eso le va a indicar que hay alcalinidad o un pH alto. Pero, ¿qué quiere decir todo esto de acidez y de alcalinidad? Cuando es ácido, va a haber problemas de absorción por parte de la planta, de fósforo, de calcio, de magnesio, ¿sí? Y va a haber una toxicidad posible de hierro, de manganeso. Al contrario, cuando hay un tema de alcalinidad, va a haber poca disponibilidad también de fósforo, va a haber poca disponibilidad de hierro, de manganeso, que son nutrientes, pero va a haber mucho calcio y magnesio disponible. Pero lo vamos a ir viendo más adelante también, paso a paso. Lo ideal de nuestro pH es que esté en este rango de 5,5 a 7,5. En esta gráfica, el espacio en blanco que estamos viendo en cada uno de los elementos, como nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, manganeso, boro, zinc, molibdeno, en este espacio en blanco quiere decir donde está la mayor disponibilidad para la planta. Y aquí lo que he marcado es lo que está entre 5,5 a 7,5 como máximo. Ese es el pH que debemos tener. Si está menos de 5,5, tenemos problemas porque no hay disponibilidad de todos estos nutrientes. Y si está más de 7,5, vemos que hay poca disponibilidad de calcio, de magnesio, de hierro, de manganeso, ¿sí? Lo ideal sería tener el pH de 5,5 a 7,5 para que nuestra plantita crezca bien y pueda tomar todos los nutrientes del suelo. ¿Qué hacemos cuando hay un problema de acidez y cuando hay un problema de alcalinidad? Cuando hay un problema de acidez aplicamos la cal agrícola, los carbonatos, puede ser de calcio, de magnesio, pues los óxidos, los hidróxidos, todo esto es producto de mina. Cuando el pH es alcalino, se puede aplicar cualquiera de estos aquí, ácidos húmicos, fúlvicos, azufre elemental. Son productos fáciles de conseguir y son orgánicos. Aquí hay un claro ejemplo de cómo hay un problema de acidez con nuestras plantas. Decíamos que el punto de equilibrio era 5,5. Cuando esté menor a 5,5, la planta no crece bien, no toma todos los nutrientes. Aquí está claro, un pH de 5, esto es una planta de haba, y el pH de 5,6 claramente se ve como está bien frondosa, verde, grande, con tallos más grandes, más gruesos. Incluso la raíz es mucho más grande, a diferencia de una que está con un pH 5. Eso es un tema importante a conocerlo y poderlo manejar en nuestras huertas. Pero bien, la planta tiene nutrientes esenciales o los que los requiere para que pueda cumplir todo su ciclo de germinar la semilla, de crecer, de florecer, de dar un fruto. Hay nutrientes esenciales y hay otros que la planta está en el suelo pero no los necesita o tienen un efecto mínimo sobre el crecimiento. Hay que conocerlo, que estos esenciales son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, zinc, boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cloro. Esto es el 5% de la nutrición de nuestras plantas. El otro 95% es gratis. Nos proviene ya del ambiente, del agua, que nos proviene el hidrógeno y el oxígeno, y el carbono que viene del aire, ¿sí? Eso, la planta, estos componen carbono, oxígeno, hidrógeno, el 95% de la nutrición de nuestras plantas. Y apenas un 5% es lo que nosotros tenemos que aportar con nuestros compost, gallinaza, estiércol vacuno. Pero hay algo muy importante, que las plantas no pueden vivir, la mayoría de ellas, o más que todas las que vamos a cultivar en nuestros huertos, sin la energía lumínica. Sin la energía lumínica no podrían tener una cosecha de calidad. Es porque la planta ocupa los rayos solares para hacer unos procesos internos de ella y elaborar su propia comida, la planta. Elaborar todos estos aminoácidos, todas estas proteínas que van a ir a las bayas de haba, de frijol,
que van a ir al tomate, van a ir a una fresa, al brócoli. Pero cada nutriente como tal cumple un papel específico dentro de la planta. Y es por eso que hay una ley que se le conoce del mínimo, donde nos indica que cada nutriente va a cumplir un proceso dentro de la planta que no puede ser suplantado por otro. Este gráfico nos indica que aquí están todos los nutrientes puestos: boro, manganeso, cobre, molibdeno, silicio, zinc, cloro, cobalto, etcétera. Acá están los macros, que vamos a ver que son macros, secundarios y micros, pero aquí está haciendo falta el potasio. A esta planta o a este barril le hizo falta ponerle potasio, y como no le pusimos potasio, por ahí se nos está escapando el rendimiento. Ningún nutriente es más importante que el otro. Si bien es cierto que hay unos que los consume la planta en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero todos son importantes y cada uno cumple su función. Podemos poner otro ejemplo. Yo puedo poner todos los nutrientes, pero no le pongo el boro, que aquí estuviese faltando la duela del boro, por ahí se me escapa el rendimiento. Por mínima que sea la cantidad que lo requiere la planta, todos son indispensables para un correcto crecimiento de la planta. Pero estos nutrientes esenciales, como ya los vimos, se dividen en 3 grupos, que son los macroelementos, o los que requieren mayor cantidad, como nitrógeno, fósforo y potasio; elementos secundarios, calcio, magnesio, azufre; microelementos como boro, zinc, cobre, manganeso, cloro, hierro y molibdeno, en pequeña cantidad los requiere, pero todos son importantes. Hay unos que son móviles de la planta, otros que son inmóviles. Los móviles van a ser nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio; los inmóviles, calcio, azufre; y los micro, que ya vimos cuáles son. Entonces, cuando yo tengo una deficiencia de un nutriente móvil en la planta, van a ser en las hojas bajeras, que vamos a ver los síntomas, y cuando sea de un nutriente inmóvil, vamos a ver en la parte superior de la planta. Hay fotos más adelante de cada una de las deficiencias de los nutrientes que la vamos a ir pasando brevemente para que puedan reconocer la deficiencia que puedan tener en sus huertas. Igual esta información la va a tener el grupo para que las pueda compartir. Pasamos con el nitrógeno, que es uno de los elementos que está en el suelo, pero está en una forma orgánica, que la planta no lo puede tomar como tal, tiene que pasar por un proceso de mineralización, que aquí nos ayudan mucho los microorganismos. Por eso es importantísimo tener un suelo sano, un suelo con materia orgánica, para que estos microorganismos puedan mineralizar ese nitrógeno que está en una forma orgánica y lo pueda hacer disponible para las plantas, ¿sí? El nitrógeno es un elemento que da la coloración verde a las plantas, me da crecimiento, me da formación de proteínas, de aminoácidos. Cuando a la planta le falta nitrógeno, la planta lo que hace es mover todos sus nutrientes de las hojas viejas, se mueven hacia las hojas nuevas. Por ejemplo, en esta foto de la derecha, que está una planta de trigo, las hojas viejas pueden ver que están de color amarillo. ¿Por qué? Porque remueven todos los nutrientes hacia las hojas nuevas, que la vemos verde. Eso es el concepto de elemento móvil. Lo mismo se da en maíz. Acá las hojas bajeras están secas, ya viejas, y se mueven hacia las hojas nuevas que están de un color verde. Aquí en hortaliza, en pepino, se ve a la izquierda una planta con un adecuado crecimiento porque tenía la suficiente cantidad de nitrógeno, y así es como se ve cuando le falta nitrógeno, un color clorótico, más pequeña, menor tamaño la planta. Lo mismo se da en tomate, con hojas más pequeñas, un crecimiento mucho más lento. Eso también se puede dar en frutales. Aquí vemos, aquí está clarito el ejemplo: hojas viejas de color amarillo, las hojas nuevas de color verde. Esta tablita es muy interesante porque nos ayuda a ver en qué grado nosotros estamos en cuanto al aporte de nitrógeno. ¿Sí? Nos ayuda a ver cómo está con el aporte de nitrógeno. Entonces, nosotros deberíamos tener nuestras plantas, deberíamos de tenerlas dentro de estos rangos de aquí. Con estos de aquí, hay un adecuado crecimiento. Aquí la planta ya comienza a necesitar nutrientes, aquí obviamente ya los está pidiendo a gritos prácticamente. Bien, pasamos a otro elemento, que es el fósforo, uno de los más importantes. La planta lo requiere en pequeña cantidad, pero aquí se hizo un trabajo en maíz. Aquí se aplicó el fósforo lejos de la raíz, acá se lo aplicó cerca de la raíz,
Eso quiere decir que el fósforo es un elemento que tenemos que ponerlo cerca de la boca de la planta, cerca de la raíz, porque es un elemento que tiene poca movilidad en el suelo. Con este gráfico podemos ver cómo es la absorción de los nutrientes en la raíz. Lo que nos va a indicar prácticamente es que si nosotros no tenemos raíz, la planta no va a poder absorber los nutrientes. Porque en el caso del nitrógeno dice que lo va a poder absorber por los primeros 20 milímetros, es decir, de aquí hasta acá lo va a absorber tranquilamente. Pero el caso de fósforo, por los 2 primeros milímetros, es decir, el fósforo lo va a tomar solo por esta parte de aquí, solo por la punta, donde está creciendo. Y si no hay un crecimiento continuo de raíces, la planta no va a poder tomar ni fósforo, ni magnesio, ni calcio, que ya los podría tomar por esta parte de acá. Entonces siempre debemos estar induciendo el crecimiento de raíces, siempre vamos a estar estimulando que la planta tenga las raíces. El fósforo es importantísimo para el crecimiento. Esto es un estudio, aquí no hubo fósforo en estas parcelitas, aquí donde hay hueco. Aquí está mucho más claro, acá se puso fósforo, acá no hubo fósforo. Cuando no hay fósforo la planta no crece, hay un crecimiento muy lento. Cuando no hay fósforo puede haber una coloración violácea como se ve aquí en maíz, acá se lo ve en tomate, se acumulan unos pigmentos, la planta se queda muy pequeña, acá también. En fruntales, en aguacate, en limón también se da lo mismo. Pasamos a otro nutriente muy importante, como es el potasio. El potasio nos ayuda mucho con temas enzimáticos, temas de apertura y cierre de estomas, que son por donde la planta puede hacer el intercambio gaseoso y donde puede también absorber ciertos nutrientes. Si no hay potasio, no va a haber movimientos de nutrientes dentro de la planta. El potasio, hagamos de cuenta que es como el transporte público dentro de la planta. El potasio va llevando los demás nutrientes. Aquí en esta gráfica se lo ve mucho mejor. El potasio es el que me mueve todos estos nutrientes que están aquí y los va a llevar al fruto. Este aquí es el fruto de cualquier planta, puede ser de tomate, de una fresa. El potasio es el que me va a hacer mover todo esto hacia el órgano de consumo, hacia la vaina de un frijol, hacia un brócoli, la flor de un brócoli, etc. Cuando no hay potasio, la planta va a quedar como la que está acá a la derecha, en hojas viejas de un color amarillo. Y esto es una planta con crecimiento adecuado porque tuvo todo el potasio, la de la izquierda. Así es como se ve una deficiencia en tomate, hojas viejas y se ve una muerte del tejido, se ve como que estuviera quemado las puntas de las hojas viejas. El calcio es otro elemento ideal porque debe estar en mayor proporción en el suelo, si es el que más abunda en el suelo, pero es muy difícil que la planta lo pueda tomar y tiene una escasa o nula movilidad. Y es por eso cuando no hay calcio, nuestros frutos no son de calidad, no nos pueden durar muchos días como tal en la percha o en la alacena, porque el calcio es el que va a dar la firmeza a los tejidos, a las células, para que no se puedan esos frutos dañar. Y como es un elemento inmóvil, se va a ver la deficiencia en hojas nuevas, en tejidos, se va a ver como un encorchamiento, como vemos aquí. El magnesio es otro nutriente muy importante, nos ayuda mucho a la clorofila. La clorofila es una sustancia que utiliza la planta para hacer la fotosíntesis, o en pocas palabras, es la molécula que nos ayuda a transformar la energía solar en energía química de la planta. Así es como se ve una deficiencia de magnesio, hojas viejas cloróticas. Otro elemento importantísimo es el azufre, que además de servir como nutriente, el azufre elemental también nos ayuda a repeler plagas como lotrix o insectos, cualquier otro. La deficiencia se ve en hojas nuevas prácticamente. Esta es una foto de maíz, se ve en una hoja nueva, se ve una clorosis así como esta. Ahora pasamos al grupo de los micronutrientes, ¿sí? Que la planta los requiere en menor cantidad, en pequeñas cantidades, pero son muy importantes. El zinc es uno de los más importantes porque nos ayuda a tener el balance hormonal en la planta. Cuando hay una deficiencia, se ve una coloración amarilla en las hojas nuevas. Esto es en tomate. Podemos ver que las nervaduras, que es esto de aquí, están verdes, pero el demás tejido está de color amarillo. Este es un mapa a nivel mundial de zonas deficientes de zinc
Aquí está Ecuador, y Ecuador tiene una severa deficiencia de zinc, que es lo que está con color tomate. Lo que está de color verde está con una deficiencia moderada. Y este otro mapa muestra el problema global de nutrición en humanos. Y aquí donde estamos nosotros, en Ecuador, también hay una severa deficiencia a nivel de humanos de zinc. Es por eso nosotros debemos también biofortificar nuestros alimentos con zinc. Es importantísimo. Pero en nuestras compostas que ponemos, en nuestros bioles, hay un alto contenido de zinc que nos ayuda a eso. ¿Y de qué vamos a hacer nuestros bioles? Lo importante es la diversidad de todos los residuos que tengamos en casa, de cosechas, si podemos conseguir de pancas de maíz, de trigo, también nos ayuda muchísimo. El boro trabaja muy bien para el tema de floración. Si no hay boro, no hay un llenado de granos, no hay un llenado de vainas. También nuestros suelos aquí en Ecuador son deficientes de boro, por naturaleza ya lo son. Son como en una coliflor hay un corazón hueco por deficiencia de boro. En una fruta como fresa, papaya hay malformación. Hay un corazón hueco en pepino. La vaina de frijol no se llena bien aquí. Aquí está con problemas. Es por lo que trabaja mucho en la floración. El hierro es otro micronutriente que vamos a verlo, la deficiencia en hojas nuevas, pero con una clorosis muy importante. ¿Sí? Aquí se la ve en papa, en hojas nuevas prácticamente, en los brotes nuevos, hojas superiores. Se ve también en fresa. En cobre es un elemento importantísimo. ¿Por qué es importante este elemento? Porque nos ayuda mucho al tema de tener una fortaleza frente a las enfermedades cuando la planta tiene un suministro o le damos el cobre que ella necesita. Prueba de ello es esta foto que tenemos aquí. Aquí se hizo un trabajo, una experiencia, se aplicó cobre, a excepción de todo este transecto que está aquí. Es decir, se aplicó en esta parte y acá, y aquí donde no se aplicó cobre, le atacó las enfermedades. Es importantísimo el cobre también en las plantas. Aquí está una foto en papa, en cebolla. Manganeso es otro nutriente que lo requiere en pequeñas cantidades, pero muy importante. Lo mismo, color amarillo en hojas nuevas es lo que vamos a ver en manganeso. Molibdeno, nuestro suelo aquí en Ecuador tiene la suficiente calidad de molibdeno, no va a haber ningún problema. Lo que se puede encontrar muy escaso es problemas de toxicidad, pero en nuestro suelo hay la suficiente cantidad para nuestros huertos de molibdeno. Cloro también actúa muy bien. Las plantas necesitan una pequeña cantidad de cloro mínima para hacer la fotosíntesis. Y bien, ahora pasamos a ver cómo es el crecimiento o la demanda de nutrientes, de alimentos de nuestras plantas, ¿sí? por la edad que ellas tengan. Por ejemplo, aquí tenemos el maíz. Aquí está un promedio de 25 días, que está la línea de color amarillo, y la de nitrógeno. La de fósforo comienza mucho más como a los 35, 40 días por acá. Es importantísimo conocer oportuno los nutrientes. Acá en lechuga lo van a necesitar a los 35 días el nitrógeno. En mayor cantidad el fósforo a los 35 días. Y también acá el potasio en una menor cantidad a los 35 días, pero a los 50 días donde más va a requerir potasio. Es importante conocer esto. Para repollo lo mismo. Como cambia de uno a otro. De lechuga cambia a repollo. Acá el nitrógeno no lo queremos mucho más a los 70 días. Acá el fósforo mucho más que puede llegar hasta los 100 días. En brócoli lo mismo. Vamos a crear a los 9 días el nitrógeno. A los 42 días, hasta los 42 días poco fósforo, mucho más a los 72, y potasio también a los 57 días. Pero bien, vamos a ver cuáles son las fuentes adecuadas orgánicas para nutrir nuestras huertas. Podemos cromita, ¿sí? Esto es de origen de minas, es una fuente muy rica en silicio, tiene un 69% de silicio.
a pesar de que no hablamos del silicio ahorita porque es un elemento no esencial, pero sí benéfico, es decir, si nosotros lo aplicamos, lo aportamos, y mejor aún como estas diatomitas, nos va a dar un efecto preventivo frente a enfermedades a la planta. El calcio nos va a ayudar mucho, aporta magnesio, aporta potasio, y otros elementos. Sí, pero es una fuente económica de mina orgánica que nos puede ayudar mucho a hacer un tema tanto de nutrición como para control de insectos también y control de hongos por el silicio. Este silicio nos ayuda muchísimo porque es un elemento benéfico. Bien, pero ¿cuáles son las fuentes disponibles para elaborar compostas? El estiércol de vaca es de qué cantidad de nitrógeno nos aporta. Es una de las opciones para aplicarlo. Los desechos de cosecha, puede ser en nuestro caso de brócoli, de tomate, ellos aportan mucho fósforo, potasio, calcio. Las pajas de trigo, de maíz, más que todo, aportan potasio. Y las hojas de cultivo, dependiendo de qué cultivo sea, nos aportan nutrientes, pero estas son las fuentes orgánicas que nosotros disponemos, asequibles y fácil de elaborar. Tenemos más fuentes que utilizamos, como son las pajas de gramíneas, como trigo, maíz, pajas de leguminosas como la haba. Bueno, la soya no se da en la sierra, pero en costa también se da. Y las hojas también nos ayudan. Y aquí está lo que aporta cada uno, en qué porcentaje nos aporta. Por ejemplo, las pajas de gramínea nos aportan casi la misma cantidad de nitrógeno que podría ser un fertilizante inorgánico. Las pajas de leguminosas nos aportan un dato interesante, 45 a 60% de nitrógeno inorgánico. Por ejemplo, la urea nos aporta un 46%. Incluso esta paja de leguminosa nos está aportando mucho más de lo que podríamos dar nosotros con un fertilizante inorgánico. Entonces, viendo este cuadro es importantísimo la diversidad. Diversidad, ¿por qué? Porque si ponemos una paja de leguminosa estamos aportando mucho nitrógeno, poco fósforo y una cantidad considerable de potasio. Si ponemos acerrín, vemos que no aportamos nitrógeno, aportamos poco fósforo y poco potasio, pero este acerrín también nos puede ayudar mucho a manejar el suelo. Y con el estiércol, con paja, podemos poner un 6% de nitrógeno. También lo importante es ver el material que tengamos disponibilidad inmediata nosotros y que sea fácil de conseguir. ¿Cuáles son los parámetros óptimos para el composteo? Que el tamaño de las partículas debe tener de 50 milímetros, que el contenido de humedad no debe ser de un 50 o un 60%, importantísimo el volteo y estar aplicando agua siempre, que la temperatura debe ser de 50 a 60, esto es importante para que trabajen los microorganismos, la agitación y el volteo que lo hablamos, el control de pH no es necesario en este caso. Este es el típico proceso de composteo. Cómo se inicia, cómo está la coloración. Aquí está obviamente la paja, si pusimos un suero, si pusimos melaza, si pusimos microorganismos, estiércol, tierra de huerta, etc. Ahí va a los 30 días cuando ya hemos humedecido y hemos dado los procesos de volteo para ver aeración y que comience a tener temperatura, comiencen a trabajar los microorganismos y puedan solubilizar los nutrientes y pueda formarse también las sustancias húmicas que ya vimos que son las que nos van a ayudar al tema de dar la cama para que los microorganismos puedan trabajar. Y finalmente esto puede ser 75 días o más, o pueden ser 90, pueden ser 120. Ya cuando tenga un color negro, ya es cuando nuestro compost va a estar listo. Pero esto tiene que pasar por varias fases de nuestro composteo. Hay una fase mesofílica, termofílica, mesofílica nuevamente y de maduración. Esto vamos nosotros viendo que hay un factor de temperatura aquí, hay un factor de pH que se va a ir moviendo de acuerdo al tiempo y de oxígeno que es importantísimo para que nuestros microorganismos puedan trabajar. En los 2 primeros a 5 días la temperatura se va a elevar constantemente, puede ir hasta 60, 70 grados. Aquí debemos tener cuidado con no meter la mano y nos podremos quemar.
Aquí comienzan a trabajar las bacterias y comienza a acidificarse. Esta línea amarilla, que es el pH, vemos que comienza a bajar y comienza a acidificarse nuestros medios. Pero luego hay una regulación y el pH sube un poco. Fue cerca de 7 que va a ir a la neutralidad. Aquí comienza a haber un proceso de los hongos por la descomposición. Aquí están nuestros residuos, ya se van descomponiendo de 1 a 3 semanas. Luego ya se estabiliza esto en cuanto a pH y comienza a bajar la temperatura. Y el pH logra ser 7. Aquí hay mucha disolución de nutrientes. Aquí comienzan a trabajar también las bacterias. Y luego en la fase de maduración, que esto puede ir de 3 a 6 meses, dependiendo la zona o la ubicación, si es un clima cálido o templado, ya hay humus, ya hay materia orgánica para aportar a nuestros suelos y hay nutrientes. Aquí está el contenido nutrimental de la composta, que es importantísimo saberlo. Nosotros ya vimos que había elementos esenciales en la planta, cuáles eran: nitrógeno, fósforo, potasio, que son los macros, secundarios calcio, magnesio, azufre, y los micronutrientes que están aquí. Entonces nuestra composta medida tiene, en este caso, poco nitrógeno, poco fósforo, tiene potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, manganeso, zinc, pero contiene de todo. Y resumiendo esto de aquí, si nosotros aplicamos composta, le estamos dando una nutrición balanceada a la planta. Y ojo que esta tabla de composición no es estándar, va a depender de qué es lo que nosotros pongamos para hacer nuestra composta. Hay diferentes fuentes y lo importante es que hay materia orgánica un 30% para que nuestros microorganismos puedan trabajar y puedan solubilizar todos los elementos, todos los nutrientes que están en el suelo. Como ya vimos que la composta nos daba poco nitrógeno, y el nitrógeno es un elemento que la planta lo requiere en grandes cantidades, podemos escoger otras fuentes como el estiércol vacuno, la gallinaza, o la gallinaza ya algo composteada. Vemos que está un 34 kilos nos aporta por cada tonelada de nitrógeno, ¿sí? Entonces es una fuente muy interesante que podemos escogerlo nosotros para aportar nitrógeno, fósforo y potasio en mayor proporción. Y ahí que la diversidad que toma un papel importante. No solamente composta, también es importante el estiércol vacuno, la gallinaza, para hacer el aporte de nutrientes. Y aquí un cuadro comparativo para que tengan la información. Como 5% de nitrógeno, la soja de tomate, que es fácil de conseguir, de pepino también. Todo esto nos ayuda bien. Acá tenemos un cuadro nutrimental de algunos residuos. Vemos que el de brócoli nos aporta mucho nitrógeno, fósforo. El de maíz nos aporta mucho más potasio. El de pimientos nos aporta bastante potasio, hay que tenerlo en cuenta eso. La gallinaza, como yo decía, aporta mucho más nitrógeno. Entonces, con esta información nosotros podemos ver cómo balanceamos la nutrición de nuestra planta. Y ya para ir finalizando, algo que es muy importante tenerlo en cuenta, el tema de la lombricultura. Sí, es otra cosa que puede hacer camas, poner las lombrices ahí y darle el medio, el sustrato, los desechos para que ésta pueda alimentarse, y todo lo que ella excreta, producto de su alimentación, va a ser esto. Va a ser una serie de sustancias que lo conocemos con el nombre de aminoácidos. Estos aminoácidos la planta los produce cuando ella está en condiciones normales de crecimiento. Pero si las plantas de nuestros huertos sufren por una helada, un granizo, porque les faltó agua, sufren un estrés hídrico, como le decimos en los términos de agricultura, ellas no pueden elaborar sus propios aminoácidos, no pueden elaborar estas sustancias que estamos viendo en estos cuadros. Entonces es importantísimo nosotros lombricultura, lombricompost, coger esta harina de lombriz, hacerlo como tipo bolsa té, hacer una infusión, y esto que está aquí nosotros podemos coger unos 500 cc, una harina de esas pequeñas, ponerlo en una bomba pequeña de
10 litros, de 5 litros, según la que tengamos a la mano, y le podemos hacer la aplicación en las hojas vía foliar, porque todos estos aminoácidos que están aquí, todas estas sustancias, estos nombres medio raros que pueden sonar como trabalengua, nos van a ayudar a que la planta salga del estrés y no se vea afectada por las heladas, por el granizo. Si yo hice una mal fertilización y se me fue la mano, la pude quemar un poco la planta, todo esto me va a ayudar a que salga del estrés, a que la planta siga su crecimiento normal. Eso es lo que tenía presentado. ¿Hay alguna pregunta, inquietud? Sí, ya. Buenas tardes, muchas gracias a Rodrigo, muchas gracias a Pancho Bastidas. Hemos terminado la exposición de este módulo tan importante que es nutrición de nuestros cultivos de la huerta. Vemos como nos hizo referencia Rodrigo a lo importante son los nutrientes, específicamente para las plantas, ¿no? O sea, cada uno de estos vegetales y los procesos fisiológicos de las plantas son clave para que tengan un vigoroso crecimiento y desarrollo y posterior rendimiento las plantas que tenemos en nuestros huertos. Ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Entonces, tengo una pregunta aquí que dice, ¿cuál es el pH ideal para la frutilla? Esta pregunta está dirigida para cualquiera de los dos expositores, Rodrigo o Francisco Bastidas, por favor. Tal vez yo tengo un poquito más de experiencia en eso, el pH ideal. Bueno, primero, la gran mayoría de cultivos, como explicó Rodrigo, se desarrollan en un pH neutro entre 5.5, 6.5 y hasta 7. En el caso de la frutilla o fresa, el pH ideal está en el 6.5, en neutralidad. Son cultivos bastante sensibles también al tema del pH y a la absorción de sus elementos, pero contestando puntual, 6.5 es el pH ideal. Muchas gracias, Francisco. Andreita. Listo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Punto más desde Perú nos pregunta, en tierra firme para la fertilidad del suelo, ¿a veces es necesaria la biofumigación y o bioremediación del suelo? Sí, la biofumigación es una muy buena pregunta la que hace me parece que era de Perú que le hicieron la pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. La bioremediación o biofumigación es una técnica que consiste en aplicar eso agrícola, residuos, tapar con plástico y hacer que haya una gran temperatura para que una serie de microorganismos como nematodos, bacterias, ya no estén para el próximo ciclo de cultivo. Eso es muy, muy bueno. No lo topamos en este tema, como vamos para huerto urbano, pero en el tema de invernadero, campo definitivo, si se lo puede hacer, eso es de gran ayuda. Y también ayuda a reponer la fertilidad del suelo, el tema de biofumigación o bioremediación. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta entonces. Tenemos una pregunta de Jimena Ponce León. ¿Cómo se puede utilizar la cal y la ceniza? La cal puede ir con diferentes beneficios. Uno, para regular pH si nosotros tenemos problemas de acidez. Lo vimos. Nuevamente repito, el tema de acidez en un suelo lo podemos ver si cogemos una cucharada de suelo y le ponemos agua oxigenada y hay efervescencia, hay problema de acidez. Ahí vale aplicar la cal. La dosis va a variar de acuerdo al pH, pero eso puede ir de unos 300 gramos hasta 1 kilo por metro cuadrado. Además de regular pH, nos va a ayudar a aportar nutrientes, el calcio, ¿sí? A mejorar la estructura del suelo, eso nos va a ayudar en la cal. Y el tema de ceniza nos va a ayudar a aportar silicio y también como repelente contra insectos. También es rica dependiendo del origen de las cenizas, ¿no? Eso es bien importante mencionar. Pero también son ricas en potasios, pueden ser ricas en magnesios y en algunos microelementos. Pero vuelvo a decir,
Todo depende de la riqueza de la ceniza. Eso es como hacer carbón, ¿no? Una cosa es carbón de espino y otra cosa es carbón de eucalipto. Todo es bien diferente en el origen de la fuente que es. Listo, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta de Mar Ortiz. Dice, ¿puede ser que estoy poniendo algún mineral exagerado al usar compost? Pero no hay problema. ¿Puede ser que estoy poniendo algún mineral exagerado al usar compost? Deberemos tener la diversidad. Lo importante de la diversidad es como nosotros hagamos nuestro compost. Si va a ir de suero, si va a ir de estiércol vacuno, si va a ir de leguminosas como haba, como soya. No habría ningún problema de llegar a la toxicidad o de bloquear algún elemento o impedir que la planta pueda tomar algunos. Las cantidades que aporta son pequeñas, no son tan grandes como un fertilizante inorgánico. No habría ningún tipo de bloqueo ahí. Yo quiero agregar algo más aquí. Como todo, hay dos palabras que son bastante importantes. Una palabra se llama en este tema equilibrio, que es muy difícil de encontrar hasta en la vida y en todos los aspectos. Y otra palabra bien importante en esto es diversidad. Al final, el elemento, como nos enseñó Rodrigo, como puede ser nitrógeno, fósforo y potasio, pero si no hay uno de los elementos pequeñitos esenciales, como puede ser el cobre o el cloro, atentamos drásticamente del desarrollo de nuestras plantitas. Entonces, ahí vamos con la diversidad. La diversidad con la que haga yo mi compostaje, la diversidad con la que yo ocupo las diferentes fuentes, que puedo usar un yeso agrícola, una cáscara de plátano, test de huevo, en fin. En cuanto a materia orgánica de diferente origen, porcino, de aves, de chivos, de borregos, es bien importante esta diversidad porque también la alimentación que cada uno de ellos tiene y que variado en todas las cosas. Equilibrio porque, vuelvo a decir, al final del día uno puede decir, como nos ha mencionado Rodrigo, que es importante en el tema de textura, que existen tres cosas, arena, limo y arcilla. Y uno ve que la arena, un suelo arenoso es pobre, pero entonces dice, entonces la arena no es importante. No, la arena es importante. Es importante porque permite que tenga la raíz oxigenación, respiración. Y ahí va la otra palabra, el equilibrio, ¿no? El equilibrio de tener todas las cosas en un punto medio. Me quedó bien este tipo de compost, no voy a sobrecargarlo. Me quedó esta materia orgánica, no voy a sobrecargarlo. Mientras más diversifiquen, mientras más usen más fuentes, mientras más tengan una diversidad en todo lo que nosotros tenemos. Aparte que creo que conceptualizamos de mejor manera esta integralidad en el uso de residuos que nosotros tenemos de nuestra comida, de nuestra alimentación, que es justamente eso, diverso. Y ahí va a tener el aporte global para la nutrición de la plantita. Muchas gracias, Rodrigo Pancho. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta es de Danielita Car. Ya tenemos nuestro compost, ¿en qué momento ponemos en la siembra o solo se coloca para preparar la tierra antes de sembrar? Tal vez, Tocayo, tú puedes agregar un poco más ahí con relación a ese tipo de preparación en cada una de las etapas en las que pueden ocupar. Sí, Tocayo. Gracias, Danielita, desde Riobamba. En efecto, cuando ya tenemos el compost, lo importante, como decía Rodrigo y Pancho Bastidas, cualquier compost que tengamos de diferentes fuentes que ya hemos hecho ese compost, lo importante es que ese compost esté a la final bien preparado, bien descompuesto, y nosotros podemos aplicar ese compost en diferentes momentos en la siembra. La parte importante en incorporar el compost en una siembra es antes de sembrar la planta. Es decir,
Esa es la base. Cualquier abono tiene que ser incorporado antes de sembrar la planta. Esa es la base, ¿no? Pero una vez que ya está sembrada la planta, podemos ir incorporando superficialmente o a los lados de los cultivos o de las plantas, puede ser compost, como el que tú planteas, u otro tipo de abonos. Podemos poner también humus de lombriz cuando la planta ya está sembrada. Entonces, eso va a depender de la variedad que tengamos y de la disponibilidad que tengamos, o sea de compost, o sea de humus de lombriz, o sea de abono descompuesto, bien descompuesto, que podemos volver a incorporar. Una vez que hemos sembrado la planta, podemos volver a incorporar cada cierto tiempo, cada mes, cada 2 meses, dependiendo del cultivo, ¿no? Los cultivos de ciclo corto, por ejemplo, que demoran un mes y medio, esos cultivos como la lechuga, por ejemplo, como el rábano, mes y medio, tenemos que ponerles el abono o el compost desde el inicio. Pero cultivos que van a demorar 3 meses o 6 meses, podemos ir incorporando abono cada mes o cada 2 meses, dependiendo el lapso del cultivo. Vamos con otras preguntas, por favor. Vamos con la pregunta de G. Rebeca Espín. Para realizar un compost con los desechos orgánicos semanales, ¿cómo se lo realiza? Ella nos saluda desde Quito. Y puede aplicar todos los desechos que tenga. Aparte puede conseguir melaza, suero. Si podría conseguir microorganismos también ya eficientes, eso ayudaría muchísimo. Puede incluir ceniza. Todo esto lo va poniendo por capas, va poniendo humedad, los va volteando y los logra tapar con un plástico para que logran coger temperatura. Lo importante es que cada semana o cada 5 días le vaya aplicando agua, viendo cómo está la humedad y los vaya volteando para que tenga la aireación y puedan trabajar los microorganismos como estábamos viendo en la charla. Ok, listo. Tenemos otra pregunta entonces. Esta pregunta es de punto más sobre los facilitadores en compost. ¿Es absolutamente necesario? No entendí la pregunta. ¿Se podría Dice repetir? sobre los facilitadores en compost. ¿Es absolutamente necesario? Yo diría que es una buena alternativa dentro de lo que uno tiene. Al final del día, esto se trata de hacer una agricultura urbana y si uno tiene lo que tiene a la mano, si es que yo tengo una tierra negra, un suelo negro y con eso puedo hacer mi agricultura urbana, como yo les decía el otro día. Más creo que es el dar el salto hacia la provisión de mis propios alimentos de una manera hábil, sencilla y volver a un principio básico de autoalimentación y autosustentación. Creo que lo más importante puede ser eso, ¿no? No es indispensable, creo que es una buena alternativa, creo que mato 2 pájaros de un tiro, empiezo a solucionar el tema de mis desechos y empiezo a ocuparlos para alimentar mis plantitas y hago el ciclo completo en todo este proceso. Pero si es que no quiero usar la composta, me cae mal hacer la composta y me gusta regalarle eso a alguien más o al basurero, no es indispensable. Puedo empezar a hacer el proceso de agricultura urbana en una turba, en una tierra negra, en un suelo, aunque sea arenoso. Creo que lo más importante va a ser ver que nace la semilla, que la cuido, que la riego y que produzco algo. Ese va a ser el primer salto gran importante que yo creo que puedes tener. Y luego lo demás va siendo por añadidura, porque uno va inteligenciándose en el proceso, va encontrando las maneras de querer cuidar más a sus plantas y va empezando a sacar las malas hierbas, a oxigenar con, aunque sea un cuchillo o un tenedor, y va haciendo las cosas que va encontrando para mejor alimentar a las plantitas. Entonces, no es indispensable, pero él va a descubrir que sí lo va a necesitar luego como un proceso de integración global. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Paola Campaña quiere saber cómo se manejan los desechos cítricos, cáscaras de naranjas, limones, específicamente en el compost.
Creo que Rodrigo contestó eso ya. No sé si es que haces otro pequeño resumen rapidito, Rodrigo. ¿Cómo nos ayudan los desechos cítricos? Que para el tema del pH. Tal vez de manera general o cómo se manejan, lo que tú decías, todo desecho es importante, más allá de si es que es cítrico o no es cítrico, creo que todo desecho es importante. Ahora el tema de las cáscaras de cítrico yo la trataría como cualquier otro compost, no sé si es que hay algún tratamiento específico más allá de ese, pero yo diría que la trate como cualquier otro desecho orgánico existente, no sé si tienes vos otro criterio alrededor de eso. Algo que nos podría ayudar también el desecho de cítricos es si tiene un té o un biol, lo puede adicionar ahí, nos va a ayudar mucho para también el tema de antioxidantes o para sacar la planta del estrés cuando hay un problema de heladas, de sequía, también nos va a ayudar ahí el extracto del cítrico mezclado con el biol en una dosis baja, es decir, poner una tablina de biol en unos 10 litros de agua, poner el extracto de cítrico y va a ayudar a sacar la planta del problema del helado, del granizo que cayó. Otro uso que le podríamos dar también, más allá de que también lo puede utilizar dentro de la elaboración del compost. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos de Daniel Suárez. Una consulta, si uno hace la práctica de barbechar los terrenos, ¿se recomienda igual 60 días antes de realizar labores de preparación del suelo? Yo diría que la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Cuando uno hace temas de barbecho, todo lo que sea la incorporación, la rotación de esos desechos, la descomposición apropiada de esos desechos, va a ser lo oportuno. Finalmente, yo no soy muy de marcar el número de días exacto. Hay veces las cosas son más visuales de lo que uno puede, que a uno lo puede orientar, ¿no? Es como en el ciclo del cultivo. Hay veces uno dice que el ciclo del cultivo del maíz pueden ser 6 meses, pero en la costa no son 6 meses. Acá tenemos otro ciclo bien diferente. Lo mismo allá, creería que el tiempo apropiado es cuando encuentre la descomposición total de todos los desechos con la mayor cantidad de volteo que pueda hacer de esos desechos y con una incorporación apropiada en el suelo para que tenga la mayor cantidad de nutrientes en el área de influencia, que son esos 20, 30 centímetros de suelo. No sé si Rodrigo algo más tal vez. La incorporación de la composta y si podemos adicionar el microorganismo eficiente va a ayudar muchísimo a la descomposición de todos estos residuos de la cosecha anterior. Entonces ahí prima un papel preponderante, importantísimo, los microorganismos. Si lo puede incorporar y estar volteando, va a acelerar ese proceso, va a ganar tiempo más que todo ahí. Siguiente pregunta es de parte de Víctor Tambo. Tal vez alguna experiencia en cuanto al uso de sedimentos de cría de trucha. ¿Qué contenido de elementos es más abundante en su contenido? Yo no tengo ninguna experiencia alrededor del uso de ese tipo de desechos. No puedo dar una recomendación alrededor de eso. No conozco el contenido, no tengo experiencia. La verdad tampoco no he trabajado con trucha, no sé si el otro Francisco de pronto tenga la experiencia, pero no sé qué aporte tendrá el desecho de trucha. No he trabajado tampoco, pero no se olviden que la próxima semana y en 15 días vamos a tener temas específicos de bioles, biofermentados, compost y lombricultura. Hoy día Rodrigo y Pancho Bastidas se han concentrado más en tratarnos de explicar cómo es el crecimiento fisiológico de las plantas y en ese crecimiento las necesidades de requerimientos de alimentación, ¿no es cierto? En la próxima semana y en 15 días toparemos ya con especificidad los diferentes tipos de alimentos que vamos a preparar para los cultivos. Vamos, si tenemos otra pregunta, por favor, para Rodrigo y para Pancho Bastidas. Ya, a ver, vamos con otra pregunta. Aquí hay una pregunta que dice Pauli Moreano. Mi suelo me dicen que es solo cancagua. ¿Cómo mejorarlo? Materia orgánica es lo que nos podría ayudar más que todo ahí. Porque esta cancagua, que son partículas grandes o tamaño de suelo muy grande, donde la planta difícilmente va a crecer y a poder las raíces explorar,
lo que nos va a ayudar a que la planta crezca sana, que pueda tomar agua, nutrientes, y sus raíces puedan explorar, va a ser con la ayuda de materia orgánica como compostas. Una vez que ya se siembra, aplicar bioles en el suelo, estar haciendo el aporte de la composta, si es un cultivo de 6 meses, estarlo haciendo de manera continua, cada mes, cada 2 meses, para que la planta no sienta ese efecto de la cancagua ahí. Yo aporto algo más. En mi tierra, en mi provincia, en la provincia del Carchi, teníamos unas cangaguas terribles en la zona de Bolívar. Eran brutalmente duras, que si caía un rayo rebotaba ahí, así de simple, durísimo. Lo interesante de este tipo de suelos, con lo que dice Rodrigo, es que cuando uno hace la incorporación de materia orgánica, que puede ser difícil este tema de este proceso, si se lo hace en pequeñas áreas con picos, o si es que son grandes áreas y hay la necesidad realmente de ocupar una maquinaria, una vez que se ocupa la materia orgánica y se hace la ocupación, la incorporación de la materia orgánica, no se vuelven a compactar. Es una característica muy importante de las cangaguas. Y uno tenía unos temas de fertilidad, había una producción de cuyes en la zona de Bolívar que hicieron este proceso de rotura, incorporación, y son unos suelos que luego se transforman en una fertilidad brutal. Son increíbles toda la cantidad de elementos que tienen y vuelven a ser unos suelos bastante ricos y productivos. Así que es un elemento, la corporación, aunque es un proceso difícil y muy duro, pero finalmente hay suelos que pueden uno conseguir suelos baratos, hacer este proceso y revalorizarlos con la incorporación de materia orgánica. Muchísimas gracias. Mar Ortiz nos pide que por favor Francisco o Rodrigo nos pueda repetir la prueba de acidez en el suelo. Perfecto, es sencillo. Si nosotros estamos cultivando, el suelo es de color negro, cogemos una cucharada de suelo, ponemos agua oxigenada, unas gotas, y si hay efervescencia como un Alka-Seltzer, el suelo tiene problema de acidez. Si nuestro suelo está en una zona árida como la península, Manabí, por ejemplo, ponemos una cucharada de suelo, le exprimimos un limón que es ácido cítrico, y si hace efervescencia, pues nuestro suelo tiene problema de pH alcalino. Es muy, muy sencillo y práctico hacer esto de aquí. Y es bastante confiable porque incluso esto se utiliza cuando se va a hacer estudios de suelo a nivel ya de ingeniería. Posiblemente en estas cancaguas van a tener este tipo de pH, ¿no? Donde van a poner limón y van a encontrarse con la efervescencia. Este tipo de suelos que tienen más carbonatos, ¿no? Exacto. Sí. Gracias. A ver, tenemos otras preguntas, ¿no? De Adriana Celi. Dice, esa metodología para determinar pH de forma experimental, ¿la tienen descrita? Para citarla, pasarla, por favor. Sí, bueno, te puedo compartir el enlace directamente para que lo descarguen. Ese libro está en la página del USDA, también hay en el manual de la FAO para caracterización de suelos. Eso lo utilizamos mucho cuando se va a hacer estudio de perfiles de suelos, cuando se hacen las calicatas, que son unos orificios y se va estudiando el suelo por diferentes estratos de profundidad. Sí, terminando la charla lo busco y les paso el enlace para que los puedan compartir de pronto en la página de Facebook. Muchísimas gracias. Tenemos la última pregunta de Cristian Gallegos. ¿Qué tan rentable es el costo por hectárea para la producción a gran escala mediante compuestos orgánicos versus fertilizantes sintéticos? Yo diría que son dos visiones globalmente distintas. Al final del día, cada una tiene sus espacios y sus mercados. Si bien en la producción orgánica la productividad hasta el día de hoy es inferior, creo que conceptualmente los precios a nivel mundial y la aceptación a nivel mundial es mucho mayor. Voy a coger un caso en el que estamos metidos cercanamente con Rodrigo. Normalmente el precio de la caja de banano en el tema orgánico, Rodrigo, debe ser casi el doble, ¿verdad? Por 11.50
y el convencional 6.25. Claro, la caja de banano prácticamente es el doble el precio. Entonces, hay cosas que en el tema orgánico son compensadas con productividad. Y yo les doy un dato bastante importante. En el ámbito agrícola, el hectareaje orgánico está creciendo, agrícola ya, digamos, productivo, no empresarial. El hectareaje orgánico está creciendo de una manera abrumadora, y en el uso de insumos agrícolas, el crecimiento de los insumos agrícolas año tras año es más o menos de un 20% a nivel mundial, tal vez hasta un 25%, y el decrecimiento del tema de pesticidas de síntesis química es más o menos entre un 10 a 15%. Creería yo que en los próximos 5 años el uso va a ser igual de síntesis orgánica versus síntesis química, o productos orgánicos versus síntesis química, y cada vez más uno puede ver que se exige mayor el uso de moléculas orgánicas o amigables con el medio ambiente, o biorracionales, o este tipo de productos. Creo que parte también desde lo que uno quiere, hacia lo que uno está convencido, desde lo que uno desea hacer. Creo que por ahí parte la cosa. Mercado existe, para manejo hay muchas alternativas actuales como para la línea orgánica a un tema totalmente productivo. Y muchas cosas, muchísimas cosas muy buenas hoy por hoy en el mercado para hacer agricultura orgánica como tal. Bueno, vamos con otra pregunta de Gloria Paquita Espinosa. Dice, yo vivo en Quito, en una zona muy fría. Quisiera saber si la lenteja se da en un lugar así. En la menestra. En la menestra se le da a la familia, ahí se le va a dar. Normalmente es de valles un poquito interandinos. Ustedes saben que la parte reina de lenteja, entre otros lugares, también es la parte de Alausí, o zonas que son un poco más templadas. Yo pensaría que hay alternativas, ¿no? O sea, si es que le gusta la lenteja, lo mejor que puede hacer, mi recomendación es, primero, que trate de proteger en un lugar más abrigado, que haga un mini invernadero, una cosita así sencilla. Segundo, hay un tema que es bien importante que se llama la adaptabilidad. Este es un tema muy importante. Hace aproximadamente 100 años no se sembraba maíz en mi provincia, en la provincia del Carchi, y era imposible encontrar maíz sobre los 2.100 metros de altura. Hoy por hoy encontramos maíz a 3.000 metros, porque se tenía este tema de la adaptabilidad. Es decir, que vaya sembrando las lentejas, va a llegar un momento de diferentes matitas que siembre, que una le va a dar una semillita. Esa es la clave. Esa semilla tiene la adaptabilidad ya a esas circunstancias, y es justamente estas variedades que se van adaptando son la clave para su realidad, para su suelo y para su temperatura. Yo he hecho este experimento con granadilla en San Gabriel, en la provincia del Carchi, y logramos obtener granadillas tras un proceso continuo de ir haciendo la adaptabilidad. El momento que tengo una vainita con una lenteja, esa lenteja es la clave de sembrarla, que esa no se la coma. Esa la siembra y sigue reproduciendo, va a tener luego 2 vainitas con una lenteja, y así sucesivamente. Listo, queremos agradecer a cada uno. Dale, Miri, dale tú, por favor. Sí, ya, muchas gracias. Estamos con 17 horas 49 minutos, terminando ya la exposición de hoy del módulo 5 de nutrición de plantas en el huerto. Gracias, Francisco Bastidas. Gracias, Rodrigo. Les queremos agradecer, ¿no? Que les queremos decir que este módulo ha sido importante porque, como hemos visto, las plantas requieren para su crecimiento cierto tipo de nutrientes. Eso les mantiene con salud y les mantiene con vida. Nos decía Francisco Bastidas qué importante es la diversidad, ¿no? Entonces, cada uno, desde nuestras casas, desde nuestras realidades, los huertos familiares pueden producir una variedad suficiente de alimentos y vegetales
para que la familia los consuma diario, ¿no es cierto? Entonces, ponerle ganas al huerto, ponerle toda la energía para que nuestros huertos estén siempre bien cuidados. El cuidado es súper importante. Y agradecerles de nuevo, agradecer al equipo de trabajo con el que hemos estado en estos conversatorios ya en el quinto, como les he dicho, a Erika, Andreita, Silvana, Byron, Panchito, y les dejo con Andreita para que nos cuente qué es lo que va a pasar la siguiente semana. Muchas gracias por sus exposiciones, amigos Rodrigo y Francisco Bastidas. Muchas gracias a cada uno. Gracias, Miri. Vamos. Dale, Panchito, se te escucha. Sí, te escuchamos, Panchito. Dale, Tocayo, más bien oíste tus últimas palabras, Tocayo, Pancho Bastidas, Rodrigo Torres, no se olviden, Pancho Bastidas desde Guayaquil, Rodrigo Torres desde Babahoyo se conectaron hoy día, por favor, sus últimas palabras para la red de huerteros del Ecuador y como ustedes han visto también a los amigos y amigas de varios países que también se han conectado. Creo que un pequeño mensaje antes de olvidarme, un buen productor de plantas es un gran productor de raíz, la raíz es clave para la nutrición de las plantas, estamos al servicio de cada uno de ustedes como profesionales, es un gusto haber participado en esto, gracias a mi tocayo Francisco, que el otro día me hizo acuerdo cuánto tiempo nos conocemos y lo placentero que ha sido todos estos años, para servirles a las órdenes en lo que necesiten, menos plata, lo que sea. Así que estamos aquí para lo que ustedes necesiten y quieran. Gracias, tocayo, y gracias a todos. A ti, Rodrigo, por favor. Gracias a todos por el espacio. Y este proyecto que llevan, la verdad que me parece muy interesante. Es lo que necesitamos que se siga expandiendo. Cada vez y cuando nuestros alimentos deben ser más saludables para tener muchos más alimentos libres de toxinas. Y gracias por el espacio, a las órdenes con cualquier consulta profesional. Tienen el contacto de Francisco Bastida o puedes dejar el mío y cualquier requerimiento, inquietud, estoy a las órdenes. Gracias entonces. Amigos y amigas, siendo las 17:52, vamos ya a terminar en las 2 horas de este conversatorio. Módulo 5, nutrición de nuestras plantas. ¿Qué viene para adelante? No se olviden nuevamente, ¿no? Para adelante viene 2 módulos más, el módulo 6 y el módulo 7, son módulos que vamos a trabajar la próxima semana con el argentino, el reciclador urbano Carlos Alberto Briganti, desde Argentina, módulo 7, ¿no? Módulo 6. Entonces con él vamos a trabajar bioles, biofertilizantes y compostaje. Y en 15 días vamos a seguir trabajando alimentación para las plantas y vamos a trabajar el módulo 7 con Francisco Guamán desde Loja, Alex Rocha desde Ambato y a lo mejor articulamos con Paola Pinto desde Quito, pero principalmente nos vamos con Francisco Guamán desde la ciudad de Loja. Quiero decirles adicionalmente, amigos y amigas, que valga la oportunidad reconocer a Pancho Bastidas. Nos conocemos desde el año de 1993, miren cuánto tiempo, ¿no? Pero Pancho Bastidas, en el mes de noviembre del año anterior, del 2019, recién iniciamos este reto de construir redes de huerteros y huerteras urbanas en nuestras ciudades. Y en el mes de noviembre, Pancho Bastidas nos donó a la red de huerteros de Riobamba 20 kits de bandejas para semilleros. De esos 20 kits aquí en Riobamba con la red de huerteros, fuimos entregando en cada una de las visitas que hacíamos entre huerteros y huerteras de la red de Riobamba, se entregaron 14 kits entre platabandas de semilleros y tierra para semilleros, ¿no? Eso quiere decir que nos sobran 6. Y esos 6, acuérdense que ya viene pasado mañana, inicia el mes de junio, que es el mes de la niñez y la familia. Y en el segmento que va a llevar adelante Miriam Erazo de niños, niñas y huerta urbana, va a implementarse 2 concursos para los niños y niñas durante el mes de junio. Y parte de las compensaciones o premios que se van a entregar, reconocimientos por
los concursos que vamos a hacer con niños y niñas y la huerta urbana de nuestras casas, vamos a entregar 6, parte de los premios es entregar 6 justamente platabandas de semilleros con la tierra respectiva que ha sido donada por Pancho Bastidas desde el mes de noviembre y diciembre del año 2019. Finalmente, siendo las 17:55, también quiero invitarles, amigos y amigas de las redes de huertos urbanos, no se olviden darles la buena noticia que el equipo logístico ya ha abierto una página en Facebook de Red de Huertos Urbanos Ecuador. Esa página web es una página en Facebook, tiene una finalidad. La finalidad es que ustedes cuelguen desde todas las ciudades, vayan colgando sus fotografías, sus técnicas, sus insumos, sus preocupaciones o sus preguntas sobre sus huertas urbanas, ¿no? Y vayan colgando sus videos también de cómo están sus huertas urbanas y estemos conectadas prácticamente las 8 redes de Loja, Cuenca, Ambato, Riobamba, Latacunga, Quito, Ibarra, Guaranda, de la costa. Y a lo mejor la otra semana tendremos la buena noticia de la red del Puyo, que también saludamos al Puyo, que han estado presentes en este enlace. Entonces, vamos a conectarnos todo el país, más en la costa. No se olviden, estamos en Guayaquil, Durán, Portoviejo, Chone, Rocafuerte, Urdaneta, Manta y Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, nos vamos a conectar a través de esa página de Facebook, Red de Huertas Urbanas Ecuador, ¿no? Huertos Urbanos de Ecuador. También decirles finalmente que nos han pedido varias personas de las redes de huertas urbanas que topemos un módulo que es el módulo de animales de huerta urbana. Ese módulo no lo teníamos pensado en la planificación de los 12 módulos. Sin embargo, por la necesidad vamos a seguir preguntando en la red de huertas si es que ven necesario ese módulo. Implementaremos, porque hay gente que ve necesario tener animales de huerta urbana, animales de corral, como por ejemplo las gallinas, ponedoras de huevos y las gallinas también de carne, y también los cuyes, especialmente en la sierra, ¿no? Eso más para la sierra. Las gallinas es para la costa, para la sierra y para el oriente, pero los cuyes se van más a la sierra, en la finalidad de, en estos tiempos donde tenemos la pandemia, donde además hay mucho nivel de desempleo, y adicionalmente hay problemas con los ingresos económicos familiares, a lo mejor la fuente animal de proteína como las gallinas, los huevos para los niños, para la alimentación, la nutrición diaria de los niños de 1 a 3 años, y a lo mejor la fuente de proteína como los cuyes en la sierra, pueden ser un aporte importante en la alimentación mensual de nuestra familia, ¿no? Entonces, haremos la consulta respectiva para ver si es que ese módulo lo implementamos. Ya estamos viendo con quién hacemos ese módulo de animales de huerta urbana, tanto animales de corral, gallinas como cuyes, y les estaremos avisando. Quiero con esto ir concluyendo. El módulo 5 ha terminado. Agradecerte, Pancho Bastidas, desde Guayaquil, Rodrigo Torres, desde Portoviejo, y agradecerle al equipo logístico, 3 personas en Quito, Silvana Granizo, Adriana Santander y Ramiro Espinosa, 4 personas en Riobamba, Byron Casignia, Andreita Guadalupe, Miriam Erazo y Naín Escobar, 1 persona en Ambato, agradecerte Alex Rocha, y finalmente agradecerte también desde Chile a Erika Valdivieso, que también es parte del equipo con quien hemos llevado este módulo 5. Ya prácticamente vamos a los 2 meses de estos conversatorios, y para nosotros es un reto, pero también un desafío seguir avanzando cada vez mejor en estos módulos. Un abrazo. Hemos tenido un poco de dificultades en este conversatorio también con las conexiones de Facebook Live. Algunas personas se han quejado que no pueden entrar. Vamos a seguir bregando para decidir cuál es la mejor opción tecnológica para podernos conectar. Nos vemos la próxima semana. Un saludo y muchas gracias a nombre de Terraza Viva y de la red de huertos o huerteras urbanas del Ecuador. Hasta luego, amigos y amigas.